¿Sabías que el Irán moderno, ese país que hoy parece estar siempre en el centro de los conflictos del Medio Oriente, ya estaba profetizado en la Biblia hace más de 2500 años? Sí, no es una exageración. Irán aparece en las Escrituras con otro nombre, y su rol, en los tiempos finales, podría estar más cerca de lo que crees. Hoy te revelaremos la sorprendente conexión entre Irán y las profecías bíblicas, desde el imperio persa de Ciro hasta los enfrentamientos que se avecinan en el fin del mundo. Prepárate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en la que lees la Biblia para siempre. Irán, como lo conocemos hoy, no aparece con ese nombre en la Biblia, pero en realidad se aparece bajo otro nombre en Persia. La antigua Persia fue uno de los imperios más poderosos del mundo, y su historia está entrelazada profundamente con los relatos bíblicos. Desde Ciro el Grande, quien liberó a los judíos del cautiverio babilónico, hasta las profecías apocalípticas de Ezequiel, Persia tiene un rol determinante en el plan de Dios. Pero, como pasamos de una nación que liberó a Israel a una potencia que, según algunos estudiosos, estará del lado enemigo en el fin de los tiempos, y que representa Irán en el plan de Dios? Esa es una de las preguntas más desconcertantes y también más importantes que podríamos hacernos al leer las Escrituras con los ojos bien abiertos y el corazón atento al tiempo profético. A lo largo de la Biblia, las naciones no son meramente piezas del tablero político, son instrumentos, escenarios y a veces protagonistas en el drama divino que se desarrolla entre el cielo y la tierra. Y Persia, o Irán, como la conocemos hoy, es uno de los casos más impactantes de transformación. Esta nación fue elegida por Dios en un momento específico para cumplir un propósito extraordinario al liberar a su pueblo del cautiverio babilónico. Y no fue una liberación cualquiera, fue una restauración, una señal de que Dios puede usar incluso a reyes paganos para ejecutar su voluntad soberana. Pero lo que vemos siglos después es algo completamente distinto. Ya no tenemos un Ciro que bendice a Jerusalén, sino una teocracia endurecida que amenaza con destruirla. ¿Qué ocurrió? ¿Fue un cambio en la geografía? ¿Un giro político? No. Fue un cambio espiritual. La Escritura nos enseña que detrás de cada imperio hay una potestad espiritual. No es un concepto poético, es una realidad bíblica. Daniel 10 nos muestra que detrás del príncipe de Persia había un ser espiritual que oponía resistencia a los ángeles de Dios, a un príncipe demoníaco. Esto revela algo alarmante en los gobiernos humanos. Pueden estar influenciados por fuerzas invisibles que operan contra los planes de Dios. Y aquí es donde la historia de Irán cobra un nuevo significado. No se trata de un simple país con tensiones políticas. Se trata de un escenario profético, donde fuerzas espirituales y decisiones humanas se entrelazan en un conflicto mucho más profundo. El conflicto no es solo militar, es espiritual. Cuando Irán declara abiertamente su deseo de borrar a Israel del mapa, no está simplemente expresando una política exterior. Está alineándose con un espíritu que ha intentado, desde los días de Faraón hasta Herodes, destruir al pueblo de Dios y al Mesías prometido. Es el mismo odio milenario, disfrazado de ideología moderna. Pero aquí está lo fascinante en Dios. Ya ha usado a Persia antes para su gloria. ¿Podría hacerlo otra vez? La Biblia no cierra la puerta al arrepentimiento de ninguna nación. En Isaías 19, incluso se profetiza una época en la que Egipto y Asiria, enemigos históricos de Israel, adorarán juntos al Señor. Al eso nos dice algo poderoso. Las naciones pueden cambiar, los pueblos pueden ser restaurados. Para eso, debe romperse el poder de ese espíritu que se opone a Dios, ese príncipe invisible que ha dominado por siglos a la región. Y ese quiebre solo puede venir con la intervención directa de Dios en la historia y en el corazón de las personas. Mientras tanto, lo que estamos viendo no es simplemente un conflicto político entre Jerusalén y Teherán, es una manifestación de la batalla entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y los poderes de este siglo. Y eso también nos incluye a nosotros, porque cuando vemos las naciones moverse, las alianzas formarse y las guerras aproximarse, no estamos viendo solo geopolítica, estamos viendo el reloj profético avanzar. Irán, como Persia, fue una vez aliado del propósito divino. Hoy parece estar en el lado opuesto, pero eso solo hace más urgente nuestra comprensión de los tiempos, nuestro clamor por discernimiento y nuestra esperanza en que, al final, Dios tiene la última palabra, y la Biblia ya lo ha anunciado. Toda rodilla se doblarán, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor,
Así que la pregunta no es solo qué representa Irán, sino que representas tú en este plan eterno. ¿Estás del lado del reino que permanece o del que pronto caerá? En lo que va de este año, el mundo ha presenciado un aumento dramático de las tensiones entre Irán e Israel. Los ataques con drones, los sabotajes nucleares, los enfrentamientos indirectos a través de milicias aliadas como Hezbollah y Hamas. Recientemente, impensable, una ofensiva directa, casi abierta, entre ambos países. Teherán ha movilizado su retórica y su armamento. Israel ha respondido con precisión quirúrgica. Pero mientras los titulares del mundo hablan de interés estratégico, la Biblia ya hablaba de algo mucho más grande, un conflicto que forma parte del escenario del fin de los tiempos. Los expertos bíblicos advierten que los conflictos actuales podrían ser el inicio de los eventos descritos en Apocalipsis y los profetas. En Apocalipsis 16 al 12 se menciona que los reyes del oriente marcharán hacia el oeste, cruzando el gran río Éufrates, camino al valle de la batalla final. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Irán, geográficamente ubicado al este de Israel, tiene un papel clave en este avance, y con el aumento de su influencia en Siria, Irak, Líbano y Yemen, el camino ya parece estar preparado. ¿Estamos viendo una escalada militar? Por supuesto que sí, pero también podríamos estar presenciando el principio del cumplimiento de una profecía de miles de años. También, pero la Biblia va más allá del conflicto entre países. Nos muestra que el verdadero enemigo no es Irán como nación, sino el espíritu que se levanta contra el pueblo de Dios. Desde los días de Daniel, se hablaba del príncipe de Persia, una entidad espiritual que oponía resistencia al plan de Dios. Hoy, ese mismo espíritu se manifiesta en ideologías, amenazas y alianzas que buscan eliminar a Israel del mapa. Irán ha declarado abiertamente que desea ver el fin del Estado judío. Y esa declaración no es simplemente política, es profética. Es el eco moderno del odio de Amán, del espíritu de Faraón, del ataque de las naciones contra Jerusalén, descrito en Zacarías 12 y 14. Porque reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Zacarías 14, 2. Entonces, ¿es el fin de la nación de Irán? No, es el fin total de la nación de Irán, como si fuera a desaparecer del mapa. Lo que las escrituras anuncian claramente es que Persia, nombre bíblico de lo que hoy conocemos como Irán, jugará un papel importante en un conflicto contra Israel en los últimos tiempos. Pero esto no implica necesariamente su aniquilación como nación. En Ezequiel 38, Persia es mencionada como parte de una gran coalición de naciones que se unirán para atacar a Israel. Este ataque será detenido de manera sobrenatural por Dios mismo, quien traerá juicio sobre los ejércitos que participen en esta invasión. Sin embargo, el texto se enfoca en el castigo a las fuerzas militares y a la alianza hostil, no en la destrucción completa del territorio persa o de su pueblo. Además, es importante recordar que Dios ya ha usado a Persia en el pasado como instrumento de bendición, especialmente a través del rey Ciro, quien permitió el regreso de los judíos a Jerusalén. Esto muestra que Dios puede tanto usar como juzgar a una nación dependiendo de su postura frente a su voluntad. La Biblia también enseña que las naciones pueden ser restauradas. En Isaías 19 se profetiza que antiguos enemigos de Israel, como Egipto y Asiria, un día adorarán juntos al Dios verdadero. Aunque Persia no es mencionada directamente en esa profecía, el principio espiritual es claro en Dios. No anula por completo a las naciones, sino que las corrige, las purifica, y si hay arrepentimiento, las restaura. Por lo tanto, aunque Irán podría sufrir consecuencias severas en el cumplimiento profético por oponerse a Israel y al plan divino, eso no significa el fin absoluto de la nación. El juicio de Dios está enfocado en lo que se levanta contra él, no en la eliminación de pueblos enteros. Como en toda la Biblia, siempre hay lugar para la misericordia, la redención y el cambio, incluso para una nación como Irán. Y ahora que has visto todo esto, ¿de qué lado estás tú? Porque esto no es solo historia antigua, no es solo geopolítica moderna, no es solo profecía futura. Es un llamado urgente a decidir de qué lado estarás cuando la línea entre la luz y las tinieblas se haga más clara que nunca. La Biblia nos muestra que las naciones se levantarán, que alianzas se formarán, que ejércitos se moverán. Y detrás de todo eso,
se libra una guerra mucho más grande que la que pueden mostrar las cámaras de los noticieros. Una guerra espiritual entre el reino de Dios y los reinos del hombre, entre la verdad eterna y la rebelión del mundo. Irán, Israel, las potencias del Oriente y del Occidente, todos ellos están cumpliendo un papel profético. Pero lo que más importa ahora es el papel que estás cumpliendo tú, porque no se trata solo de observar lo que viene, se trata de estar espiritualmente preparado. No se trata de escoger una ideología, un país o una bandera. Se trata de decidir si estarás del lado del plan de Dios o del lado de la resistencia contra su voluntad. Hoy puedes estar tranquilo, pero si las profecías se están cumpliendo delante de tus ojos, entonces tu respuesta no puede ser indiferente. Dios no está buscando espectadores, está llamando a testigos, a siervos fieles, a personas despiertas que entienden los tiempos y que toman posición. ¿Estás viviendo a espaldas de estas verdades eternas? ¿O estás dispuesto a alinear tu vida con lo que Dios ya ha dicho que ocurrirá? No se trata de miedo, se trata de discernimiento, porque quien camina con Dios, aún en medio de la guerra, camina con esperanza, y quien ignora a Dios, incluso en tiempos de paz, vive en peligro eterno. Hoy es tiempo de despertar. Hoy es tiempo de volver los ojos a las Escrituras. Hoy es tiempo de tomar una decisión. ¿Estás del lado de los que caminan según su propio entendimiento, o del lado de aquel que ya escribió el final desde el principio? Es tu decisión.